Hola, en este video seguimos con el estudio de Apocalipsis 18 parte 3. Te recomiendo que veas los otros videos para que tengas un claro entendimiento de este libro profético denominado Apocalipsis o Revelación de San Juan. Recordemos brevemente en qué consistió el versículo 17 que tiene relación con el versículo 18 de Apocalipsis capítulo 18. 17. Porque en una sola hora han sido desoladas tantas riquezas. Y todo capitán, y todos los que viajan en naves, y los marineros y todos los que trabajan en el mar, se quedaron lejos. Entonces podemos entender en este versículo que estos mercaderes que hoy en día se le conoce como los grandes comerciantes, empresarios, donde muchos de ellos son desgraciadamente terrenales, es decir, buscan solo su beneficio, placeres carnales y muchas veces su Dios son riquezas, el dinero, sus empresas. Estos comerciantes se han estado lamentando a lo largo de los versículos anteriores de que este gran imperio conocido como el gobierno mundial está siendo juzgado por Dios y está siendo aniquilado por completo. Leemos que en el versículo 17 se menciona que en una sola hora han sido desoladas tantas riquezas, es decir que en un lapso muy pequeño toda riqueza que hubiera tenido ese imperio o gobierno mundial será destruido, por el juicio de Dios. Aquí es importante mencionar y hacer énfasis que cuando caiga el juicio de Dios en este imperio o gobierno mundial, se destruirán empresas, casas, autos, pero lo realmente grave será que aquellas personas que no se arrepintieron y que siguieron haciendo lo malo delante de los ojos de Dios y perdieron la vida, ellos seguirán siendo atormentados por la eternidad. Observamos en la parte de la segunda mitad de este versículo 17 que tanto los capitanes, así como los que viajaban en estas naves, que puede ser la tripulación, los pasajeros, las mercancías, etc., también ellos se mantuvieron a la distancia. Ellos solo se lamentaban de lo que estaba pasando a este gobierno mundial, añorando todas sus riquezas y todos sus placeres que conllevaba vender estas mercancías que les traían grandes ganancias solo para ellos, que muchas veces nunca compartían con los más necesitados. Si te das cuenta, no se menciona que hay un arrepentimiento en estos marineros o en los tripulantes o en los viajeros, sino que ellos solo añoran las cosas terrenales. Dicho de otra manera, ellos no entienden la importancia de arrepentirse y aceptar a Cristo Jesús como su Salvador para que no caigan en un juicio eterno en donde estarán sufriendo por la eternidad. 18. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esa gran ciudad? Nuevamente en este versículo 18 se menciona que estos mercaderes, negociantes, empresarios, siguen añorando ese gobierno mundial, que les daba muchos placeres, porque obtenían grandes riquezas al hacer comercio con ellos. Están añorando y quisieran regresar en cierta forma el tiempo para seguir disfrutando sus placeres carnales que ellos tenían. Ellos quieren sus vidas terrenales. Observamos que ellos no se arrepienten y, como mencioné anteriormente, no entienden, porque desconocen el Evangelio, los libros proféticos, y no saben que viene un cambio en todo el mundo. Esto se debe a la falta de interés que ellos tienen en las cosas del Dios viviente, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Se debe esta situación a que ellos pensaron siempre que iba a seguir así toda la vida sin que Dios emitiera un juicio. Vemos claramente que ellos están comportándose de manera similar a lo que hizo la esposa de Lot, que era sobrino de Abraham, el patriarca que se menciona en el libro de Génesis. La relación que hay entre ese evento y lo que se menciona en este versículo 17 es, cuando Lot y su esposa huían fuera de Sodoma, sabemos que iba a caer un juicio de Dios a esta ciudad, donde había demasiada maldad. ¿Qué fue lo que pasó? Sabemos que se le fue dicho a Lot que saliera de Sodoma y que no volteara hacia atrás. La esposa añoraba lo que tenía en esa ciudad. Ella se voltea tratando de recordar todas esas cosas terrenales que ella tenía en Sodoma, pero ella nunca entendió el juicio de Dios. Ella no quería someterse a hacer lo correcto. Esto conllevó a que ella se convirtiera en sal, porque ella así lo decidió. Ella tomó la decisión de desobedecer a Dios. Estos comerciantes, mercaderes, no quieren aceptar la justicia y el juicio de Dios. Ellos quieren seguir haciendo su voluntad y quieren seguir teniendo sus placeres carnales, pero esto nunca más será así en esos últimos tiempos. Leamos el versículo 19 de Apocalipsis capítulo 18. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentándose, diciendo, ¡ay, ay, de aquella gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas! Porque en una sola hora ha sido desolada. Nuevamente en este versículo 19 se observa que los mercaderes o grandes comerciantes no entienden. Esto es porque desconocen las escrituras de la Biblia y no saben realmente qué es lo que está pasando. Ellos siguen lamentándose, porque saben que ya no podrán hacer negocio con este gobierno mundial,
que los enriqueció y que obtenían todos esos placeres carnales, ellos no quieren que se destruya este gobierno mundial. Ellos piensan que si no tienen esos placeres, esas riquezas serán pobres y no tendrán cómo sustentarse. Es tanta su ignorancia que no comprenden que todas las cosas terrenales no tienen cabida en el nuevo reino de Dios. Es decir, ellos no pueden llevarse todas sus riquezas a ninguna parte, solo pueden ser usadas en sus vidas terrenales. Por eso es necesario hacer tesoros en el cielo, donde ni las polillas, ni ninguna persona o situación extraña pueden afectar eso que hemos ganado, que sabemos será utilizado para alabar a Dios. Por tanto, Jesús, cuando vino a la tierra como Hijo de Hombre, en innumerables situaciones mencionó que no es importante nada de lo que se gane en la tierra, refiriéndose a cosas terrenales como dinero, casas, entre otras cosas que no puedes llevar al reino de Dios. Aquí lo que realmente importa son las buenas obras, las buenas acciones, predicar el Evangelio y, bien importante, llevar a cabo lo que aprendemos de la palabra de Dios. También observamos que en este versículo 19, nuevamente se hace mención de que en una sola hora ha sido desolada, es decir, que en un corto tiempo este gobierno mundial caerá y nunca más se levantará. Leamos el versículo 20 de Apocalipsis capítulo 18. 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Aquí observamos que se menciona tanto a los apóstoles de Jesús y los profetas de Dios. Por lo que observamos que lo que enseñaron y profetizaron estos enviados de Dios, que vienen siendo los profetas a lo largo de todo este tiempo, tiene una relación con las enseñanzas de los 12 apóstoles de Jesús. Las enseñanzas son: debemos de obedecer a Dios y hacer lo correcto de acuerdo a los mandamientos que Dios ha dicho desde el tiempo de Moisés, así como todas esas enseñanzas que dijo Jesús cuando vino a la tierra como Hijo de Hombre. Esa es la relación que existe porque los apóstoles esparcieron esas enseñanzas a nivel mundial y es hasta hoy en día que se siguen enseñando esos mandamientos que Dios ha dictado que se sigan. Esto conlleva a que todas esas personas que no han seguido o que no quieren reconocer esos mandamientos que Dios ha dado, los llevará a lo que es el juicio o la ira de Dios. Porque esta ira no solo llevará como resultado que se consumirá el pecado y al pecador, sino que también reivindicará y enaltecerá todo lo que ha dicho Dios, dando como resultado que sea Dios reconocido y alabado, así como a Jesús se le reconocerá ese gran sacrificio que hizo por nosotros. Es por eso que en este versículo se menciona: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque os ha hecho justicia en ella. Es importante que sepas y que recuerdes que Dios efectivamente es amor, pero también Dios es justicia y por ende Dios corrige, Dios regaña y también Dios emite juicio contra aquellos que no hacen lo recto, lo justo para sus ojos. Es un Dios que tiene ira, enojo y que vengará a sus fieles y a sus santos. Muchas personas piensan y dicen que es recto o que es incorrecto, o que es justo o que es injusto, y la respuesta está, que lo justo y lo injusto lo ha dicho Dios desde que dio sus mandamientos. Por eso te mencioné que en base a lo que Dios ha dicho, es conforme caerá el juicio a todas esas personas que no han querido aceptar a Dios y a Cristo como el Dios verdadero, el Dios único y el Dios que traerá justicia a esta tierra. Leamos el versículo 21 de Apocalipsis del capítulo 18. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la echó al mar, diciendo: con igual ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca jamás será hallada. Es importante recordar que el mar implica que hay inestabilidad, en este caso la inestabilidad se encuentra sobre el mundo. Recordemos que en esos tiempos este imperio mundial o gobierno mundial estará encabezando esta gran inestabilidad que habrá en el mundo. Sabemos que habrá injusticias disfrazadas de órganos que según buscan defender lo que antes no era bien visto. Habrá pobreza espiritual, y en esos momentos se estaría adorando a la bestia, al diablo, como si fuera Dios o el Mesías. Pero esto solo es un disfraz que busca que se pierdan todos aquellos que nunca creyeron y que nunca aceptaron los preceptos de Dios que vino diciendo desde tiempos muy antiguos. Leemos que aquí, el ángel tomara una piedra, que se parece a una piedra de molino, él la arroja hacia el mar, se entiende que será derribado toda esa inestabilidad, que está generando ese imperio o gobierno mundial hacia la humanidad. También podemos pensar y llegar a la conclusión que el pecado, así como todos los que aman lo inmoral, que han idolatrado todas esas cosas paganas, también serán derribados. Esa gran Babilonia, ese gran imperio mundial, el anticristo serán derrotados, acabando así con esa inestabilidad que estará en aquellos tiempos, en los tiempos finales. Pero cuando sean derrotados, será una derrota dolorosa, donde sufrirán tanto la gente terrenal como el diablo y el anticristo. El diablo sabe que tiene poco tiempo,
y por eso en estos tiempos está comenzando a perseguir, a confundir a cualquiera con las nuevas ideologías de pensamiento, que vienen siendo cree lo que quieras, eres libre, que nadie te domine, a nadie le hagas caso, eres único e irrepetible, por eso puedes hacer lo que quieras. Si quieres puedes creerte mujer aunque seas hombre, o puedes creerte hombre aunque seas mujer, o bien si quieres creerte perro o gato eres libre de hacerlo. Y con este tipo de manipulaciones hoy en día la humanidad piensa que puede hacer lo que quiera. Y es ahí donde el diablo se estará agarrando para manipular a toda esa gente que se ha alejado de Dios, o que no quiere conocer a Dios y mucho menos quiere aceptar a Cristo Jesús como su Redentor y su Salvador. Y también leemos en este versículo que toda esa inmoralidad, injusticia, que implica este gobierno mundial que está englobado también el anticristo nunca más serán halladas en cuanto sean derribados. Es decir, no habrá más ese imperio ni esa gran ciudad o ciudades que formen ese gran gobierno mundial. Serán eliminados, aplastados de manera monumental. Analicemos el versículo 22 de capítulo 18 de Apocalipsis. Leamos: y no se oirá más en ti voz de arpista, ni de músicos, ni de flautistas, ni de trompetistas, y no se hallará más en ti artífice de oficio alguno, y no se dirá más en ti ruido de molino. Aquí podemos entender en este verso que la caída de este imperio mundial retumbará en todos esos países o lugares en donde se estableció el anticristo y su gobierno. Todo eso se verá afectado, como te menciona, que no habrá más música, no habrá más gozo, no habrá esa felicidad o esa alegría que producía los arpistas, los músicos, los trompetistas. Por lo que todo eso que causaba placeres a la humanidad llegará a su fin, se acabará, y como consecuencia también se terminarán los trabajos, esas grandes industrias, no se oirá más de ese imperio. Por tanto llegará a su fin toda esa injusticia, esos lujos, esos paganismos e idolatría que generaba ese gran imperio mundial. Todo quedará desolado, y es como en versos anteriores se lee que los grandes mercaderes o comerciantes, así como estos marinos, capitanes de grandes embarcaciones, solo miraban a la distancia, añorando lo que un día había sido ese gran imperio mundial, que solo generaba placeres a sus carnes, pero los alejaba siempre de Dios, de Cristo Jesús. Como resultado había injusticias, pobreza, muerte, desolación, todo lo que causaba y alejaba a Dios. Leamos el versículo 23 de Apocalipsis 18. Y luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de novio ni de novia se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, pues por tus hechicerías todas las naciones han sido engañadas. Como podemos leer en este verso, nos anuncia que este gobierno mundial será derrotado de tal manera que ni la luz de las lámparas volverán a alumbrar esas naciones que en algún momento se unieron para formar ese imperio. Tampoco se volverán a escuchar festividades como cuando la gente se está casando, y si te das cuenta mencionan que no se volverán a ver y a escuchar a estos grandes mercaderes que son los grandes comerciantes. Menciona que estos mercaderes eran los que dominaban porque eran considerados los magnates. Es decir, que ellos tenían una gran influencia en este imperio, eran los que manipulaban con sus mercancías y con sus engaños a multitudes y a naciones. Pasemos al versículo 24 de Apocalipsis capítulo 18. 24. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas, y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. En este versículo Jesús le revela a Juan, que en este gobierno mundial, en este último imperio, en ese conjunto de naciones, estará toda esa sangre que fue derramada, que proclama juicio. La sangre derramada fue de los profetas. De los santos, que son esa gente que perdió la vida por defender y por creer en Dios y en Cristo Jesús, y todo aquel que de manera injusta le fue quitada la vida, toda esa sangre está clamando justicia hacia Dios. Es decir, que en los últimos tiempos, habrá mucho derramamiento de sangre, por culpa de este gran imperio, de esta bestia. Que recordemos que esta bestia tiene varias cabezas y que cada cabeza ha representado imperios que han pasado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Por tal motivo toda esa sangre de los santos, profetas y de la gente que fue muerta de manera injusta proclaman justicia. Y es ahí cuando la ira de Dios, la justicia de Dios se verá derramada en este imperio y en todas las naciones, porque todas participaron y se alejaron de lo que es el Evangelio, de lo que es Dios y de hacer lo correcto. Ahora a ti te toca sacar tu Biblia y estudiar estos versículos, para comprobar que lo que aquí se enseñó sea lo correcto. Recuerda que es importante estudiar todos los días la Biblia, leerla y comprenderla. Bien importante, siempre que te den alguna enseñanza el pastor de la iglesia, el padre de la iglesia católica o tu guía de estudios bíblicos, siempre corrobora y nunca des por sentado que lo que ellos te dijeron es lo correcto. Saca la Biblia y compara esas enseñanzas y pídele a Dios que te dé revelación para poder comprender.
Te invito a que te suscribas al canal, me regales ese like y dale clic en la campanita de las notificaciones para que cuando subamos algún video con alguna enseñanza bíblica, puedas tú ver y luego comprobar si lo que se dijo es real. Nos vemos en el próximo video, papá.